Las novedades más importantes del deporte llegan a En Perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Presentan RE/MAX Focus, desde hace 9 años la empresa inmobiliaria más importante del país, y Juan construye un lugar para todos tus lugares. Bolivia 0, Uruguay 0. Ese terminó siendo el resultado del partido ayer de tarde en El Alto, en Bolivia. Ese que, claro, venía precedida por tanta expectativa, con tanta ansiedad. ¿Cuál sería el desempeño de la selección después de haber perdido 0-1 con Argentina en Montevideo el viernes y enfrentando la contingencia fenomenal de esta altura, récord, ¿no?, en una cancha de fútbol? Sebastián Moreira, buen día. Buen día, Emiliano, buen día para toda la audiencia y bueno, contentos de estar en el llano, estar a 0 metros sobre el nivel del mar, porque realmente lo que se vio ayer fue durísimo, en términos empáticos, diría yo, con los jugadores de fútbol. La verdad es que genera mucho dolor ver a los jugadores sacrificarse tanto por jugar un partido a esa altura. Sí, por supuesto queda la discusión a un costado sobre hasta cuándo la FIFA, la Conmebol van a tolerar, ¿no?, que Bolivia en particular elija estos escenarios. Sí, sin duda, es una discusión interesante que yo creo que no se puede saldar eliminando la altura de Bolivia, porque Bolivia no necesariamente hace un uso abusivo de ella. Es cierto que lo busca, pero también es cierto que es un país que vive en esa altura, es su capital, La Paz, no es que elige una ciudad que está en una zona H de su geografía política, sino que usa los estadios que tiene, pero es cierto que parece extraño que los jugadores tengan que darse oxígeno para jugar un partido de fútbol. Seguramente algunas soluciones intermedias, inclusive porque no respecto a la cantidad de cambios que se pueden hacer, podrían por lo menos ayudar a que el trámite sea un poco más normal. Sí, estás refiriéndote, por ejemplo, a esa escena que fue muy fuerte, ¿no?, la de José María Jiménez, a un costado del arco, tomando ese pequeño balón de oxígeno, colocándose la mascarilla en la boca, en la nariz y respirando hondo, ¿no? Sí, exactamente. Esa imagen es muy fuerte. No es la primera vez que se ve. Muchas selecciones recurren a distintos métodos, algunos que tienen más que ver con la cantidad de tiempo que pasan en la altura, pero otros tan físicos y tan mecánicos como hacer entrar oxígeno al cuerpo de los jugadores durante el partido. Varios jugadores de Uruguay ayer contaron sensaciones que tienen que ver que van desde los dolores de cabeza hasta Pelistri, que dio una nota en la que incluso se ahogó un poco mientras declaraba. Esas situaciones que no llega a ser de riesgo de vida, pero habría que ver cuánto influyen y cuánto dañan la salud de los deportistas. Creo que deberían ser consideradas de alguna manera especial. Repito, no estoy entre los que tan fácilmente quiere decirle a Bolivia que no puede jugar en la capital de su país por esta situación, pero sí creo que las condiciones para jugar al fútbol en la mayoría de los países del mundo, si no en todos, es muy distinta a esta, y habría que ver de qué manera se cuida el espectáculo para que Bolivia no esté permanentemente teniendo una ventaja en esa altura. Si se juega en ese lugar, bueno, ¿cómo hacemos para que los demás tengan un partido más parecido a lo normal? Uh-huh. Esta era la altura máxima a la que se ha jugado en Bolivia, ¿no? 4.150 metros. Sí, el Alto es una zona de un desarrollo relativamente tardío en la historia de Bolivia, más considerada como una zona metropolitana de La Paz. Se fue consolidando como una ciudad de forma paulatina y tuvo un crecimiento muy grande. Se estima ya que está en el 1,5 millones de habitantes respecto a quizás 800.000 que marcaba el censo de hace 12 años. Eso hizo que se creara un estadio muy importante como es el del Alto. Lo vimos, un estadio moderno, recién construido, y Bolivia aprovechando esta situación nueva, pero también, repito, parte de su vida política, como tienen todos los países. Es una ciudad que se estima que es de 1,5 millones de habitantes, es decir, la misma cantidad de gente que vive en Montevideo, y por lo tanto tiene un estadio, tiene un cuadro de fútbol y tiene a su selección jugando ahí desde hace poquitos años, sobre todo en los partidos en que ahí sí entiende que va a tener una mayor ventaja. Quizás contra otros equipos acostumbrados a la altura, como puede ser Ecuador o como puede ser Colombia en algunos casos de sus jugadores, no lo hace de la misma manera, pero seguro que contra selecciones no acostumbradas Bolivia pone estos 4.150 metros del alto. Bueno, vayamos al partido. Se empató, se logró el empate, trabajoso empate, heroico empate podría decirse. ¿Cuál es el balance de ustedes? ¿Satisfacción? ¿Fue un buen resultado? ¿Fue un buen desempeño el que terminó teniendo la selección?
Sí, yo creo que sí. Los resultados de las eliminatorias conviene siempre mirarlos en perspectiva de los resultados anteriores contra esas mismas selecciones y en esas mismas condiciones. Y el empate ante Bolivia es un resultado que Uruguay añora cuando visita La Paz. No lo logra muchas veces y cuando lo logra siempre lo hace con sufrimiento. Uruguay va a terminar esta fase de las eliminatorias con 21 puntos, está tercero, junto con Brasil y Paraguay, podríamos decir igualado en puntajes, pero se ha sacado de encima con el de ayer una serie de partidos muy complicados, los más complicados de la eliminatoria, porque viene de jugar con Brasil y Argentina, en realidad con Colombia, Brasil y Argentina, y ahora con Bolivia de visitante. Yo creo que termina de redondear termina de saltar la parte más difícil de la eliminatoria, la de ayer. Fue una etapa de muchísimo sufrimiento. En un primer tiempo parejo, diría yo parejo, con Bolivia mostrando algunas armas. Es un equipo que intenta jugar y que logra emparejar los partidos en función de la altura y esto que hablábamos de los 4.100 metros, pero Uruguay hizo un buen partido sin pasar demasiadas zozobras, aprovechando la experiencia de algunos jugadores que tenían en la altura ya unos cuantos años, como por ejemplo Rodrigo Aguirre, como Viñas, como Sebastián Cáceres, como Maxi Araujo. Todos ellos dieron un buen primer tiempo a Uruguay. La planificación de Bielsa, lo explicó en la conferencia de prensa, hacía que los cambios fueran planificados. Quería terminar el partido con 5 jugadores que fueran de experiencia, pero que no hubiesen jugado además de los 90 minutos con Argentina, por ejemplo, 45 más con Bolivia. Quería tenerlos relativamente frescos, por eso entraron Darwin Núñez, Pelistri, Valverde, y después también, por ejemplo, entró Nández, pero el resultado de Uruguay en el segundo tiempo, a pesar de estos cambios, el resultado del rendimiento, la verdad es que fue bastante mal. Uruguay jugó un muy mal segundo tiempo, empezó mal, en algún momento estabilizó, pero después, a partir de los 60 minutos, el partido se transformó en esa escena bastante habitual en los partidos en La Paz, en los que Uruguay termina muy refugiado y buscando aire. Y buscando aire es en este caso no metafórico, sino literal. Realmente los jugadores comenzaron a quedar agotados, necesitando tiempo para recuperar aire, para poder seguir compitiendo. Se hizo el partido muy lento y Bolivia tuvo muchísimas chances de gol que pudieron haberse concretado. Después Uruguay en el final tuvo algunas chances, levantó un poco la cabeza, siempre sufriendo, pero también sabiendo ofender, y terminó, creo yo, en unos últimos 10 minutos un poco más lindos, aunque siempre con la sensación de que estaba esperando que termine el partido para asegurar el empate. Sí, fue una sorpresa ese final, ¿no? Porque Uruguay pudo haber ganado, pudo haber anotado, ya en el alargue incluso, ¿no? Pudo haber quedado 1-0. Sí, Uruguay tuvo un par de chances, la de Ugarte fue muy clara, tuvo después un contraataque muy mal manejado por los jugadores de Uruguay, que tuvieron varias opciones de remate relativamente claras que no llegaron a tomar nunca. Eso también lo mencionó Bielsa en la conferencia de prensa. Tuvimos muchas aproximaciones que con otras decisiones debieron haber sido situaciones de gol. Uruguay no manejó bien la pelota. Es difícil manejar la pelota a la altura, y por la pelota y por el cansancio que tienen los jugadores para tomar decisiones. Pero Uruguay no terminó de hacer valer esas 2-3 transiciones de ataque, esos 2-3 contragolpes, como para realmente poder hacer un gol y llevarse algo más. Pero lo cierto es que daba la sensación que cada vez que a Bolivia le tocaba atacar, Uruguay ya no tenía cómo frenarlo hasta el área. Cualquier intento defensivo en 3 cuartos de cancha era muy fácil superado. Entonces, yo creo que a pesar de esto, a pesar de que Uruguay tuvo algunas chances, el empate siempre fue un buen premio hasta el último minuto. Una gran figura Roget, ¿no? Una gran figura Roget, que termina ratificando una doble fecha interesante, porque contra Argentina había también sido importante, sosteniendo por momentos el empate. Ayer tuvo un partido que es difícil para los arqueros que van a jugar a la altura, porque la pelota tiene un comportamiento errático y eso hace que tengan que estar un poco más atentos o tardando un poco más en tomar decisiones. Roget, sobre todo con los tiros de afuera del área, estuvo muy claro y muy fino. Le costó a Uruguay y a Roget también las pelotas quietas. Bolivia es un equipo que no tiene goles, y bueno, no los tuvo ayer tampoco, pero no tiene goles en el juego aéreo y en la pelota parada, y sin embargo tuvo situaciones muy claras. Uruguay le costó mucho interpretar dónde iba a caer la pelota en esos corners, y Roget fue parte de eso, porque algunos de esos corners fueron adentro del área chica que fueron cabeceados, pero bueno, no tuvo consecuencias.
Para terminar, Sebastián, hay mucho, claro, para charlar a propósito de lo que dejan estos dos partidos, pero el contexto importa también. Tú aludiste a eso recién al pasar. Después, más tarde en la noche, Argentina goleó a Brasil en Buenos Aires 4-1, ¿no? Y eso, a su vez, repercute en cómo quedan las posiciones en la tabla. Sí, exactamente. Argentina tiene 31 puntos y está matemáticamente clasificado al Mundial. Ya sabe que va a jugar el Mundial de Norteamérica el año que viene. Y después viene el pelotón de los mortales por ahora, encabezado por Ecuador, que tiene 23. Uruguay, Brasil y Paraguay tienen 21 y Colombia 20. Hasta ahí los 6 van al Mundial. Venezuela con 15 y Bolivia con 14. Parece que van a decidir quién será el que irá a repechaje, porque Perú y Chile con 10 quedaron un poco lejos. Pasando en limpio, la posición de Uruguay es, yo diría, absolutamente razonable. Es básicamente la segunda mejor eliminatoria de Uruguay desde que se juega con este formato, si la interpretamos en términos de contra qué rivales jugó y en qué condiciones, es decir, si de local o visitante hasta ahora. Uruguay ha sacado más o menos los mismos puntos que saca siempre. Cuando saca mucho menos que esto se complica, o si saca, por ejemplo, 3 puntos menos que estos en este paquete de partidos, con el formato anterior estaría muy complicado para clasificar, y las veces que ha logrado sacar 2-3 puntos más, termina clasificando con holgura. Pero no está siendo una eliminatoria irracional, digamos, o muy alejada de sus resultados. A Uruguay le queda por delante jugar con Paraguay, el único de sus rivales futuros que está en zona de clasificación. Después tendrá que jugar con Venezuela, con Perú y con Chile. Es decir, le quedan los partidos, entre comillas, más fáciles de la eliminatoria. En una eliminatoria que tiene, como decías, Argentina muy claramente por encima del resto. Ayer, la verdad es que yo diría que le ganó 4-1 a Brasil, y yo creo que se perdió una oportunidad de hacer algo histórico. Un 4-1 es un resultado dentro de lo razonable en el fútbol, es una goleada, pero después va quedando un poco en la memoria. Yo creo que ayer en un momento parecía que Argentina le iba a hacer 6 o 7 goles a Brasil porque fue muy superior. Y el resto de los equipos que no son Argentina tienen muchas dificultades para sostener sus rendimientos. Lo dijo Bielsa también ayer en la conferencia de prensa. ¿A quién no le cuesta? A Colombia de ratos le cuesta y de ratos no le cuesta. A Ecuador de ratos le cuesta y de ratos no le cuesta. Y Uruguay está en ese paquete de los equipos que están buscando regularidad. Hizo una primera fase de la eliminatoria muy buena y está haciendo una segunda fase bastante peor. Eso sí es cierto. El último dato nomás para tenerlo presente: Uruguay, de los 8 partidos que jugó después de la Copa América, en 6 no logró hacer un gol. Eso es una situación bastante extraña para el poderío ofensivo que tiene Uruguay y para los planteamientos de Bielsa. Pero Uruguay no le pudo hacer un gol ni a Paraguay, ni a Venezuela, ni a Perú, ni a Ecuador, ni a Argentina, ni a Bolivia. Ahora, esta doble fecha, por supuesto, se va sin hacer goles de vuelta. Esa situación es una situación a atender, porque Uruguay se había caracterizado en la primera etapa por llegar relativamente fácil al gol. RE/MAX Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contactanos vía mail a focus@remax.com.uy.